ese Dios justo y verdadero, en el cual los pensamientos de Él y los caminos de Él son más altos que los nuestros. A Él damos gracias. Y mis amados, leíamos en la lectura central en Génesis capítulo 18, versículo 16 hasta el 23, Abraham intercede por Sodoma. Y estamos llevando a cabo una serie de disertación con base a la familia modelo, y habíamos tocado el origen de la familia, pero también el rol del varón. Y tocábamos los 4 primeros roles o funciones del varón. Y encontrábamos que el primero, a la luz de la Escritura, es el someterse a su familia también. Someterse. Por eso la Biblia, la doctrina de Dios, la enseñanza bíblica no se basa en la tradición, en la cultura. No se basa en un patriarcalismo, en ninguna manera, sino en Dios. Y someterse es reconocer. El varón debe reconocer. Y culturalmente nos enseñan que el hombre no reconozca, porque es sinónimo de debilidad. ¿Sí? Y un segundo de esos 4 primeros es que el varón preside, toma iniciativa. Una cosa es presidir y otra cosa es ser impulsivo. Eso sí está mal. Presidir es tomar iniciativa. Por diseño, el varón debe tomar iniciativa. ¿Sí? Que se daña algo en la casa. Por naturaleza, por diseño, el varón es el que debe buscar cómo solucionar ese daño. Pastor, pero yo conozco a mi mamá que esa mejor dicho desarmaba el carro de mi papá y lo volvía a armar. La felicito. Pero esos son casos excepcionales. ¿Sí? Por eso nuestros niños varones debemos encaminarlos a eso. Ahora, si usted tiene su niña, igualmente también. Pero que ésta no descargue al varón, porque muchas veces se casan y termina el hombre acostado y la mujer arreglando el mundo. El hombre, el varón, es el que toma la iniciativa. ¿Cuál es el ejemplo? Jesucristo. Y un tercero es el deber de amar. El hombre, el varón, está llamado a amar a la mujer. No vamos a hacer conjeturas ni especulaciones, pero el capítulo 3 de Génesis nos muestra a Eva sin el varón ahí. Debe haber un acompañamiento de amor, de buen trato por parte del varón hacia la mujer, el amar. Y no es un sentimiento, no es algo poético, porque tristemente la mayoría de los poetas, y no quiero mencionar, ¿sí? Poetas, pero la mayoría de los poetas y cantantes de diferentes géneros de música que cantan al amor son unos fracasados. Y no voy a mencionar nombres, pero yo sé que a usted se le viene a la mente. Y cantan del amor y llevan no sé cuántos divorcios y viven solos y terminan quitándose la vida. Y esos son los que la mayoría de los jóvenes cantan ahí, en los conciertos. Hablan del amor, pero no conocen lo que es el amor. El amor es un deber, es una decisión por parte del varón. Pero también encontramos la cuarta. El deber de respetar. El varón debe igualmente respetar. Y lo habla el apóstol Pedro sobre ello. Ahora, el título del tema, familia modelo. Y cuando hablamos de modelo es la familia a presentar por parte de Dios a través de la Escritura. Una familia en la cual usted y yo
estamos llamados con la ayuda de Dios. Usted no va a estar solo, yo no estoy solo. Con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, ser esa familia a mostrar al mundo. A mostrar al mundo. Y es un proceso de parte de Dios, es una tarea continua. Y el título sobre el tema, la familia a mostrar por parte de Dios y la Escritura, es la siguiente: 4 roles más, 4 funciones más del varón. Y con estas serían 8. Y son las siguientes, mis amados hermanos. Primero, antes de entrar a estas 4, entremos a analizar la lectura de Génesis, capítulo 18, versículo 16, hasta el versículo 23. Y en este pasaje, mis amados, este pasaje encontramos unas cualidades de uno de los hombres, como usted y yo, varón, como usted y yo, que tenemos cualidades. Pero tristemente vivimos en una humanidad sumida en el pecado y gobernada, como dice el apóstol Pablo, por el Dios de este siglo, que el mundo está bajo el maligno, el sistema social, que reeduca y educa de manera distorsionada, de manera maliciosa y nociva y destructiva. Pero nos habla que usted también tiene cualidades, sí, empañadas por el pecado, pero vemos de que más nos señalan los defectos que las cualidades. Más nos resaltan los errores que las virtudes. Ahora, en el caso de este hombre, Abraham, encontramos unas bases o encontramos unas cualidades que están en usted como varón y en mí también. Pero la pregunta es si la estamos desarrollando, si la estamos asumiendo. Vivimos en una sociedad corrompida por el pecado, que nos da vergüenza hacer la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, y se exalta el pecado. El adulterio es para la condición caída del hombre, el pecado es una cualidad. Usted lo ha dicho, si no las enloquece, las mata, como dice sobre el insecticida, ¿no? Y muestran el pecado como algo de loar, de exaltar. Pero ¿qué nos dice Dios acerca de este varón, Abraham? Vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, que en la lectura de este pasaje, del versículo 16, y usted puede terminarlo en su casa hasta el 33, pero vamos a leerlo o vamos a analizarlo hasta el 23 del capítulo 18 de Génesis, y empezando el versículo 16. Dice que Abraham intercede por Sodoma. Pero también este pasaje nos habla de las bases. ¿Por qué Abraham es llamado amigo de Dios? ¿Es usted, varón, amigo de Dios? ¿Es usted amigo de Dios? Eso es imposible. Si el Dios Todopoderoso. Aquí me dice que hubo un hombre y que Dios quiere que usted llegue a entablar una amistad con él. Luego encontramos que Jesús, hablando a sus seguidores, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis. Entonces hay una forma, no como nos han enseñado, de cómo llegar a una amistad con Dios. ¿Sí? Porque a veces en el mundo ser amigo es
patrocinar o alcahuetear o consentir los errores de la otra persona. Mira que si tú me delatas no eres mi amigo. Y confundimos eso por la situación. No. Encontramos en este pasaje las bases por lo cual Abraham es llamado amigo de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7 nos habla ahí que Abraham llamado amigo de Dios. ¿Sí? Y luego encontramos como si a alguno le es difícil ni siquiera llevárselo a la boca para masticar eso, es decir, procesar. Amigo. Nos dice Isaías capítulo 41, versículo 8 nuevamente. Abraham, amigo de Dios. Ahora, y si de pronto usted dice, no, porque la primera es porque de pronto ahí el que tradujo, ¿sí? Lo diría ahí. Y el segundo también creo que hay una mala traducción ahí. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 2, versículo 23. Abraham, amigo de Dios. No es solamente en el Antiguo Testamento y no solamente lo dice ahí el escritor del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, ni tampoco Isaías solamente lo dice en el capítulo 41, versículo 8, sino que Santiago nuevamente nos lo recuerda. ¿Cómo sus hijos lo van a recordar a usted? ¿Cómo? Uno de los John Wesley, en fin, de los predicadores, a uno le llamaban el hombre de la Biblia. Porque a todo lugar llevaba la Biblia, no la llevaba como desodorante, ¿no? Como muchos universitarios que cargan los libros para que las niñas, ay, él es universitario, y pasan por los colegios a la hora que están las de 10º y 11, ay, yo tengo es universitario. No, el hombre de la Biblia, porque vivía conforme a las Escrituras. ¿Cómo sus hijos lo van a conocer? ¿Cómo sus hijas? ¿Cómo? Abraham, el amigo de Dios. Y encontramos, ¿no?, lo que dice la Biblia de Enoc y de Moisés, que caminaron ¿con quién? Con Dios. Imagínense, caminar con Dios. Una cosa es montarse un vehículo con alguien y otra cosa es caminar. Porque caminar nos permite, ¿sí?, entablar una conversación más reposada y conocer el entorno, lo que está sucediendo. Cuando uno va a un vehículo, claro, vamos descansaditos y a veces nos dormimos ahí y a veces nos pasamos cuando vamos en un vehículo. Pero caminar, no lo van a conocer. Abraham, amigo de Dios, usted y yo estamos llamados a ser también parte de ser amigo de Dios. Pero ¿cómo se logra eso? Pues déjeme decirle que una de las tantas lo encontramos en el versículo 19. O permítame leer desde el versículo 18 y 19 del capítulo 18 de Génesis, y voy rápido. Y dice, habiendo de ser Abraham una ¿qué? Una nación grande y fuerte. Sí, pero eso ya lo había dicho Dios sobre Abraham en el capítulo 12, cuando le dice que tenía que dejar su parentela. Esa es la parte de Dios. ¿Sí? Y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué mensaje, qué propósito tiene Dios, así como para Abraham tiene para usted, varón? Dios para usted, y Dios quiere que usted camine sobre ese propósito. Sobre ese propósito. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo era soltero, yo no tenía de qué preocuparme por hijos, por sobrinos de pronto. En Navidad darle el detalle, el regalo a mis sobrinos.
pero no tenía que estar pensando en lo que uno como padre, ¿no?, debe responder. Pero el propósito de Dios contigo, varón, aquí le habla Dios a Abraham, el propósito que él tenía. Ahora, ¿por qué llega a ser amigo? Mire lo que dice el versículo 19. ¿Qué hizo él con ese propósito? Versículo 19. Porque yo sé que mandará a quienes... A sus hijos. No el del vecino, sí, debemos también hablarle al vecino, al hijo, en fin, y él va a interceder por Sodoma, imagínense. Pero aquí a sus más cercanos mandará a sus hijos. No, hijo, haz lo que quieras y cuando toques fondo, entonces te voy a llevar a la iglesia. No, señor. Mandar, hijos. Mandar. Digo, ¿qué colegio quieres ir? Ay, papi, a ese que están esos mechudos que se hacen así, que se hacen. No. Mandar, hermanos. Mandar. Porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Y a quién? Y a su casa después de sí. ¿Y qué va a mandar primeramente? Que guarden, ¿sí? ¿Qué más dice? En el camino de Jehová. Amén. Que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tremendo. Porque muchos predican, no, nosotros tenemos la bendición de Abraham. Pero vives lo que Abraham vivió con sus hijos, sus hijas, con su familia. Eso es lo que ahí te deja la falsa doctrina de la prosperidad. Mire que Abraham era rico. Ah, pero ¿por qué llegó a ser así? ¿Por qué Isaac? Y sí, sabemos lo de Jacob y sabemos lo de Esaú. La familia. Miren, circunstancias complejas. Pero se cumplió lo que Dios había hecho, porque Él le transmitió esa relación que tenía con Dios. Ahora, ¿cómo se transmite? Bueno, primeramente con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, vivenciando. Y encontramos, mis hermanos, cómo este pasaje es una de las bases en la cual se da esa amistad. Y usted lo lee y ese diálogo de atreverse a Abraham, decirle a Dios, el Dios justo ha de condenar al inocente con el impío. Imagínese. Pastor, Sí, mi hermana. el Señor consideraba a Abraham tan amigo de él que dice, encubriré a Abraham lo que he de hacer a su amigo, como cuando uno tiene muy una bien. amistad. Ahora, eso no contradice que Dios sea omnisciente, que Él todo lo sepa, sino que lo que Él nos quiere enseñar es esa relación que tenía con este hombre, que Dios quiere tenerla con usted también. Con usted. ¿Sí? Con usted. Con usted. Ahora, ya sabemos cómo Él logró y su descendencia, ¿no? Porque hay una actitud de Abraham. Ah, no, ya como ya Dios me prometió eso, Él tiene que cumplir. No. ¿Cómo es tu vida? Como padre, como hijo, como nieto, varón, ¿cómo eres? Respondes a lo que Dios te ha puesto en ese propósito. Ahora, ¿cómo se dio eso también? Bueno, rápidamente. Abraham es conocido por haber levantado 5 altares. Algunos van a decir, no, que 4, bueno, 5, 4. Levantó altares. Altares, hermanos. Y eso no es fácil, levantar un altar. Literalmente, ¿no? Las piedras, escoger las piedras, montarlas. Altar. 5, nos dice aquí la escritura.
En Génesis, el primer altar, Génesis capítulo 12, versículos 5 y 7. Segundo altar, Génesis capítulo 12, versículos 8 y 9. Tercer altar, Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuarto altar, Génesis capítulo 13, versículo 10. Pero del mismo capítulo 13 también nos habla de ese cuarto altar en el versículo 12, versículo 14 y 18 de ese cuarto altar. Y el último altar, y cada uno de ellos tiene un propósito de Dios, pero también un propósito personal. Porque usted no se acerca a Dios solamente por ritualismo. O sea, ahí estoy desparchado, me voy a poner a orar. No. No tengo nada que hacer, voy a ponerme a leer la Biblia. No. Debe haber un propósito. Y claro, no voy a entrar, algún día ahondaremos en este tema de los 5 altares, porque cada uno tiene una explicación. ¿Por qué usted se acerca a leer la Biblia? ¿Por qué usted tiene ese tiempo de oración? ¿Por qué? Y ve cómo Dios se glorifica de manera maravillosa en su vida y en la vida de su familia. Ahí está, 5 altares. Ahora, perdóneme, pero hagamos un comparativo. Pastor, a mí me enseñaron que no debemos hacer comparaciones. No, hay que tener cuidado. Pero miren que la Biblia nos permite lo siguiente. Y le hago la siguiente pregunta. Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham. Y la Biblia no nos enseña que éste haya construido un altar. No levantó un altar, pero sí levantó algo. La mirada. Sí. Dice en Génesis capítulo 13, versículos 10 al 16, versículo 18. ¿Para qué? Cuando contendieron los pastores de Abraham y los de él, Abraham, dirigido por Dios, le dice: mira, no te pongas, dile a él, mira toda la tierra, si tú te vas a la derecha, dice, tú te irás a la izquierda, y si él decide a la izquierda, usted, sí. Y dice que hizo Lot, levantó, no un altar, los ojos. ¿Hacia dónde? Hacia la llanura fértil que daba con Sodoma y Gomorra. Y en la iglesia hay estos dos tipos de varones. Hay dos tipos de varones, como Lot y como Abraham. ¿Cuál eres tú? Pastor, pero dice que él miró la llanura. Pero la Biblia dice que fue justo. Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 17. Que el justo Lot se afligía viendo toda esa maldad, y a veces vemos muchos hermanos, y perdóneme, no lo mire de manera personal, ¿sí? Pero vemos estos dos tipos de varones en las iglesias: los que tienen esa entrega con Dios y llevan a su familia a Dios, o los que son como Lot, que dice la escritura que se sentaba ahí en la puerta. Cuando llegaron los ángeles, usted va a leerlo, y se sentaba ahí, y su familia destruyéndose. Pero era justo, era salvo. Tanto así que cuando ya los ángeles le advierten, escapa, y hablaba con el yerno, y hablaba, y se reían, dice, y no le creyeron. No le creyeron. Lot fue salvo, claro, y dice, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 17. Pero no tenía altar para Dios. ¿Cuál eres tú, varón? ¿Cuál eres tú? Si usted quiere ser como Lot, pero aquí me dice que Abraham, amigo de Dios, ¿sí?, levantaba altar, y sus siervos, y la Biblia nos va a hablar de Damaseno Eliezer,
que va a ser un hombre temeroso de Dios por la vida que llevaba su amo Abraham. Que tus empleados se vean estimulados a través del poder del Espíritu Santo y a través de tu testimonio a decir, yo quiero tener el Dios que tiene él. Usted ve a Damasceno que oraba y le pedía dirección, el Dios de mi mano. Mis amados, tremendo, ¿no? Tremendo. Y vemos, ¿no?, cómo Él intercede por una ciudad. ¿Qué te lleva a hacer interceder por una ciudad? El ser amigo de Dios. El que te duela lo que le duele a Dios también. El ver esta humanidad cuando escuchamos y vemos esas noticias y vemos cómo se legaliza el pecado, ¿no? Y cómo nos quieren amordazar de llamar el pecado pecado, que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado, y que vemos en los programas de televisión eso como bien, y hasta oran, pero es pecado. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo, no lo dice el Evangelio de Andrés, que eso es un evangelio apócrifo, no lo dice la Biblia. Mis amados, el versículo clave está en Génesis capítulo 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que Dios nos ayude. Si usted tiene esa amistad con Dios, va a haber muchas personas que van a querer interrumpir esa amistad. Van a haber muchos que van a decir, no. Ellos tarde o temprano se van a dar cuenta que así como dice en la última parte, para que venga estas bendiciones sobre ellos, ellos se van a dar cuenta que la bendición llega gracias a usted que tiene esa amistad con Dios. Y ellos se sientan motivados y convencidos a través del Espíritu Santo de que deben también tener esa amistad. Amén. Mis amados, vamos a concluir con los 4 siguientes, en lo cual la Escritura es clara sobre ese modelo que nos da de Abraham, ejemplo, y nos dice, estos 4 son los siguientes, y voy a ser muy preciso. Nos dice que usted como hombre, como varón, debe hablar con su esposa, con sus hijas, hablar con su esposa, hable, debe hablar con su esposa, debe hablar con las mujeres. Es algo entre comillas, más que es cultural, que los hombres se juntan con los hombres y las mujeres acá y todas hablan de diferentes temas y nosotros acá. No, interactúe con todo el respeto como leíamos la vez pasada, pero hable con su esposa, hable a su esposa. Pastor, ¿y dónde nos dice la palabra de Dios que debemos hablar? Bueno, Jesús habló con mujeres y culturalmente en la cultura en la antigüedad un hombre no podía dirigirse. Y lo vemos en Evangelio de Juan, capítulo 4, la mujer samaritana. Y vemos muchos ejemplos. Pero en el caso de los esposos, de las parejas, en Cantar de los Cantares. Qué hermoso ese diálogo entre el hombre y la mujer. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 13 al 17. Ese encanto, ese enamoramiento. Y algunos esperan ahorrar para comprar los mariachis, para llevarle. No,
Ahorita usted tiene un celular. Hay muchas canciones hermosas, poéticas, cristianas y algunas poesías hermosas para su esposa. Compártasela. Compártasela. Que esperamos tener los 300, 500 mil para contratar. O los 100 y pico ahí para un solito mariachi. No. Descárguele una canción hermosa, poética. Juan Luis Guerra tiene varias ahí interesantes. Lleguen. Cantar de los cantares. Bien, vamos rápido. Encontramos otro rol. Hablar. El primero es hablar con su esposo. Hablar. Porque muchas veces sí sabemos que muchos hombres vienen del trabajo y cuando llegan al trabajo tienen que aterrizar, ¿no? Así, a dormir. Y está la mujer apenas recargando para hablar y usted, ¿me estás oyendo? Ay, sí. ¿Y qué te había dicho? Lo que me estabas diciendo. ¿Pero qué te estaba diciendo? Ahora se te olvidó a ti. No la estabas escuchando. Avancemos. Otro es, nunca le mienta a su esposa. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos habla que el padre de mentira es Satanás. Dios no respalda la mentira. En Efesios, capítulo 4, versículo 25, nos dice que no debemos mentir. No mienta a su esposa. No mienta. Como varón, usted no debe mentir. Jesús nos dice, él es la verdad. Y imitamos a Jesús, Él es la verdad. La verdad. Y otra, tercera es perdón. Perdónela. Perdone a los demás. Perdone a los demás. Perdone a los demás. Y como me he aprendido, pasar la página. Pasar la página no es que uno queda ahí como anidando eso y no, ya, sigo, avanzo. Y a veces las mujeres o la otra persona es la que le recuerda a uno, ay, mire, no, ya perdone y pase la página. ¿Sí? No quiere decir que uno olvidó, no, sino que uno no le va a recordar ni uno mismo tampoco, porque ¿qué gana con eso? ¿Qué gana usted con eso? Pase la página. Perdone, lidere a esa persona. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 32. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Perdone y pase la página. Pase la página. Y la cuarta de estas que estamos compartiendo hoy es reconozca, escuchen, reconozca que necesita a su esposa, que necesita de los demás, que necesita de las mujeres. Usted no nació por usted mismo, nació a través de una mujer que Dios utilizó. Necesita de ella, necesita de ella. Pero en los diálogos varoniles es, no, usted qué, ahí ha tenido a lo que tu mujer te diga. No, escuche, pero también usted la necesita. Qué hermoso cuando tenemos claro estas cuatro verdades, estos cuatro principios en la Escritura. Primero, encontramos, hable con su esposa, hable con su mujer, hable con su hija, hable con las demás personas. Segundo, nunca mienta a la mujer, nunca le mienta. Tercero, perdónela y pase la página. Y cuarto, reconozca que necesita de la mujer. Nos dice Génesis capítulo 2, versículo 18, que entre todas las cosas que tenía Adán, no hubo ayuda idónea para él. No hubo ayuda idónea. ¿Sí? Mía no es mi ayuda idónea. No. Proverbios capítulo 18, versículo 22 también nos habla sobre ello.
y primera epístola de Crónica, capítulo 11, versículo 11 al 12. Necesitamos de las mujeres y de los demás. Entonces, mis amados varones, ya llevamos 8 de las tantas que encontramos en la Biblia. ¿Qué va a hacer usted con ello? Dejarlo ahí escrito. Apropiese, porque si no lo hace, bueno, si no somos mejores, la culpa no es de Dios, es suya. Amén. Maravilloso Dios, aquí estamos. Señor, somos obra y barro en tus manos. Como varones necesitamos aprender y desaprender. Desaprender es renunciar a aquello que por tradición nos habían enseñado y que lo que traía es afectar a nuestra pareja, a nuestra familia y a la sociedad. Jesús rompió todos esos paradigmas porque no solamente, primeramente por ser Dios, pero también para como hombre dejarnos ejemplo. Señor, ayúdanos, Padre. Oh Dios, te lo suplicamos, Padre bendito, Señor, que podamos, oh Dios eterno, hablar, expresar a nuestras esposas, nuestras hijas, amigas, a nuestro alrededor. Pero también nunca mentir, pero también perdonar y pasar la página y reconocer que las necesitamos. Señor, gracias porque ellas son valiosas y todas las personas son importantes. Permítenos reconocer a los demás por lo que tú nos has confiado de esas personas. Por Cristo te lo pido en gloria y honra tuya. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.